Dios les bendiga, hermanos. Bueno, un saludo para todos y también saludo a nuestros hermanos que están conectados allí. Vamos entonces a la palabra del Señor. Gracias, Señor, por hablarnos hoy a través de tu palabra. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que seas tú, Señor, trayendo hoy restauración, perdón, y que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Hoy oramos por los que están agotados, cansados, por los que están a punto de renunciar, los que sienten que su fe está debilitada, Señor. Oramos por las relaciones interpersonales, que esta palabra, Señor, traiga hoy unas nuevas fuerzas, Padre. Que sea oída tu voz en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hay un fenómeno que se viene dando desde hace varios años. Yo recuerdo cuando yo todavía no estaba casado y llevo 30 años de casado. Era un jovencito, y por aquella época muchas de mis compañeras de trabajo decían: yo no quieren tener hijos. Yo lo he dicho, a mí me gustan los animales y no estoy en contra de ellos porque los hizo el Señor. Pero usted lo sabe muy bien, la gente quiere tener 2 y 3 perros, 2 y 3 y 5 gatos, y no quieren tener hijos. Porque hoy en día se habla de la autonomía, de la autorrealización. Se habla de los sueños y de los proyectos individuales. Y estos sueños y proyectos individuales no admiten otras personas. No admiten hijos, como si los hijos fueran una carga muy pesada. Todo esto es contrario a lo que Dios ha establecido. Esto no tiene nada que ver con Dios. El Señor, cuando creó al hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice que los bendijo Dios con las siguientes palabras: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ejerced dominio, señorío, reinado sobre la tierra. Ese sí es el propósito de Dios, llenar la tierra. Y la tierra, Dios la hizo con la suficiente capacidad, hermanos, de contenernos a todos nosotros y muchos más de los que somos hoy en día. Así que este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que la gente no se case y que renuncie a tener hijos, a tener una familia, a ejercer un compromiso. Por lo tanto, yo quiero dirigir este sermón hoy a quienes seguramente han contemplado la idea de estar solos, lo han deseado en sus corazones, de no formar ningún hogar, de no tener ningún compromiso con nadie. También quiero dirigirla a aquellos que anhelan tener un hogar, anhelan casarse, pero ven cómo el tiempo pasa y no aparece nadie. No aparece nadie, en el horizonte no se ve nadie. Y también va dirigido a aquellas personas que tienen planes, tienen proyectos, tienen una novia o tienen un novio y desean casarse y desean formar un hogar. Entonces, hoy la palabra de Dios es para aquellas personas, para los que quieren formar un hogar, para los hijos. Todos nosotros somos hijos, y también para todos los padres, los que lo son y los que lo quieren ser. Por lo tanto, hoy el título de este sermón es: hijos que obedecen, padres que educan. Y todo esto tiene una gran connotación. Todo lo que acabo de decir anteriormente tiene un gran peso en la palabra del Señor.
Le invito entonces a abrir su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, en lugar de provocar a ira a los hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. ¿Por qué debemos obedecer a nuestros padres? Porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos o edúquenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Efesios es una carta, una epístola que escribió el apóstol Pablo y la escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una de las principales ciudades del Imperio Romano. Era una ciudad estratégica porque estaba cerca de dos puertos. Así que por allí entraban y salían mercancías, entraban y salían comerciantes. Y en Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo, que era el gran templo de Diana de los Efesios, o de la diosa Artemisa. Y la gente venía a rendir culto a ese templo. Y el culto consistía en orgías, en tener relaciones inmorales sexuales a los pies de esta gran diosa. Por lo tanto, la ciudad tenía el espíritu de sus dioses, ¿verdad? Y la familia estaba desmoronada. Por eso el Señor entonces coloca en el corazón del apóstol Pablo escribir esta carta. Y Efesios es como el evangelio práctico. Los 3 primeros capítulos nos hablan de lo que somos en Cristo. Lo que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo, amados hermanos? Usted y yo somos en Cristo, somos benditos. Usted lo sabía, ¿verdad? Somos escogidos, santos, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Somos perdonados por la gracia de Dios. Los que hemos oído el evangelio de nuestra salvación y la hemos creído, y los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, todo lo que somos nosotros en Cristo, tenemos usted y yo la gran responsabilidad de manifestarlo, de reflejarlo en nuestra vida cotidiana. De lo contrario, nuestro evangelio será solamente palabras. Por eso el apóstol Pablo también en el capítulo 4 comienza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que os comportéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y este es el evangelio práctico. Tenemos una condición, tenemos una posición en Cristo y también tenemos una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad incluye el que usted y yo formemos familias, formemos hogares. Por lo tanto, yo también quiero hablarle en esta mañana a los jóvenes, porque muchos de nuestros jóvenes
han perdido el gusto por el matrimonio. Yo recuerdo una iglesia donde un pastor en mi país que fui a visitar, el pastor me decía: venga Nicolás, le voy a decir una cosa, la gente no se quiere casar y en las iglesias los chicos no se quieren casar. Le voy a poner un ejemplo. Y llamó a una pareja y les dijo: ¿ustedes cuántos años llevan de casados? 6. ¿Y quieren tener hijos? No, señor, todavía no. 6 años de casados y no quieren tener hijos. Bueno, entonces me dijo: ahí te das cuenta, Nicolás. Ok. La espiritualidad se vive en la familia, amados hermanos. La espiritualidad se vive en el hogar. Por lo tanto, en primer lugar, Dios ha establecido un orden y el apóstol Pablo lo menciona. Todos nosotros estamos llamados a someternos unos a otros. Capítulo 5, versículo 21 empieza diciendo el apóstol Pablo: someteos unos a otros en el temor del Señor. Todos nosotros estamos llamados a someternos de una u otra manera. Las casadas, ¿cómo se someten a sus maridos? Respetando al marido, que lo hablamos la última vez que yo estuve aquí. Ahora, los maridos, ¿cómo se someten a la mujer? Amando a sus mujeres. Cuando estos dos elementos están dentro del matrimonio, cuando la mujer casada respeta a su marido y el marido ama a su mujer, vienen los hijos. ¿Y sabe qué quieren los hijos? Los hijos quieren ser como sus papás, como su mamá. Yo quiero ser como mi papá. Mi papá ama a mi mamá. Yo veo que mi papá trata bien a mi mamá. Yo veo que mi papá siempre le da un beso a mi mamá. Yo veo que mi papá le trae rosas a mi mamá. Yo veo que mi papá se levanta temprano, le lleva el desayuno a la cama a mi mamá. Yo quiero ser como mi papá. Cuando esos elementos están dentro del matrimonio, los hijos dicen: yo quiero obedecer a mis padres. Y las dos cosas se dan, tanto la obediencia como la honra, porque el texto nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Número 1, obedecer. Número 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amados hermanos, usted y yo podemos tener muchas razones para no cumplir este mandamiento, porque esto no es una opción. Si usted y yo estamos en Cristo, que lo estamos, si usted y yo hemos sido perdonados por Cristo, si usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, si usted y yo llevamos el nombre de Cristo, si usted y yo somos benditos en Cristo Jesús, esto no es una opción. Usted y yo tenemos la obligación de obedecer y de honrar a nuestros padres. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es prestar atención, es escuchar con atención. ¿Y qué es honrar? Honrar es valorar, es tener como algo precioso la vida de una persona. Y como les digo, uno puede tener muchísimas razones para no cumplir este mandamiento. Usted podría decir: ¿sabe qué? Es que ni mi papá ni mi mamá se lo merecen. Mi mamá estuvo a punto de abortar, me quiso abortarme. ¿Usted cree que yo puedo honrar a mi madre? Mi papá se fue de la casa cuando yo era un niño. ¿Cómo puedo yo honrar a ese hombre? Es más, cuando me mencionan su nombre me da asco, me da repugnancia, siento amargura y siento odio en mi corazón. Amados hermanos, eso lo vemos dentro de la iglesia, porque así venimos al Señor. Con medio de estos dolores, uno también podría decir: pues mire, mi papá trató mal a mi madre. Yo fui testigo de los golpes que mi padre le daba a mi madre. Yo lo vi. ¿Cómo puedo yo honrar a este señor? Mi mamá es muy pesada, como dicen los jóvenes. Es que mi madre es pesada, pesadísima. Eso habla y habla y habla y me da una orden y me la recuerda y me la sigue recordando. Pero mamá, por favor, ya, cállate. Mi mamá no reconoce sus errores y nunca pide perdón. Mi mamá a mí nunca me ha pedido perdón, por lo tanto mi mamá no se merece ni que le obedezca ni que la honre. Esa puede ser nuestra posición. Y tú, mejor que nadie, y yo podemos conocer y tener muchas más razones que nos puedan llevar a decir: mis padres no merecen que yo les obedezca ni que yo les honre. Pero ¿sabe una cosa, amados hermanos?
La Biblia no coloca condiciones, ¿o sí? La palabra del Señor no nos está diciendo honra a tu padre y a tu madre si tu padre y tu madre han sido buenos, o lo dice en el texto. No, obedece a tus padres si tus padres se han portado bien contigo. Yo no lo encuentro en la palabra del Señor. Y sabes una cosa, amado hermano, nuestros padres dieron lo que tenían, no dieron más. Nuestros padres nos trataron como a ellos los trataron. En otras palabras, nuestros padres están enseñándonos o dándonos a nosotros, o nos dieron una educación que ellos mismos recibieron, porque uno no puede dar lo que no tiene. Padres duros fueron tratados con dureza. Padres difíciles vivieron situaciones difíciles. Pero tú y yo tenemos la oportunidad y tenemos la esperanza en Cristo Jesús de vivir y de escribir una nueva historia. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo estamos en Cristo Jesús. Muchos de nuestros padres no conocieron al Señor. Es más, muchos de nuestros padres que ahora viven todavía no conocen al Señor. Pero sabes que ellos tienen la oportunidad de conocerlo a través de ti y a través de mí. Cuando tú y yo, amados hermanos, obedecemos estos mandamientos del Señor. Yo creo que Dios nos invita a romper esas barreras. ¿Cuánto hace que tú no llamas a tu papá y a tu mamá? ¿Cuánto hace que no les dices te amo? Es más, ¿alguna vez le has dicho a tu padre, papá te amo? ¿Alguna vez le has dicho a tu mamá, mamá te amo? ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que agradeciste o que agradecí a mi papá y a mi mamá? Bueno, que ya murieron. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dimos gracias a nuestros padres? ¿Cuándo fue la última vez que les visitamos? Tú y yo estamos llamados a obedecer y a honrar a nuestros padres. Amados hermanos, es un mandato, no es una opción. Es un mandato de Dios. Si estamos en Dios, estamos llamados a hacerlo. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, lo que está haciendo es que está retomando aquello que ya el Señor había dicho 3 meses después de haber sacado a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Están en el desierto de Sinaí, están junto al monte, al pie del monte Sinaí. Y allí en medio de la gloria más maravillosa del Señor, allí en medio del poder de Dios, allí habló Dios. Y le dijo a Moisés que subiera a la cumbre. Y Dios habló con Moisés. Y el pueblo estaba viendo la gloria del Señor. Y en medio de la gloria del Señor, Dios estableció y Dios le dio mandamientos, los 10 mandamientos a su pueblo. Y en medio de estos mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, les dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La garantía de nuestra vida, amados hermanos, la garantía de nuestra seguridad tiene el fundamento en nuestra obediencia y en nuestra honra a nuestros padres. Si queremos que nos vaya bien en la vida, usted y yo tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, a bendecir a nuestros padres, a perdonar a nuestros padres, a amar a nuestros padres, a mirar a los ojos a nuestros padres, a llamar a nuestros padres. Tú podrás decir: yo ya estoy demasiado viejo, sí, pero tu padre todavía vive, si lo tienes vivo. Tu madre todavía vive, si la tienes viva. Tú y yo tenemos la responsabilidad de acercarnos a ellos, de entender que ellos no conocieron, no tienen lo que nosotros tenemos y lo que nosotros conocemos, pues tenemos la responsabilidad de comunicarlo, de transmitirlo y de bendecir a nuestros padres. Estaba yo diciendo a una familia aquí que estoy en unas prácticas
Estoy en unas prácticas en una residencia porque estudié el curso de sociosanitario. Sabes que me he encontrado con una realidad muy tremenda y muy triste también a la vez. Cómo los abuelos son tratados como si fueran, mira, como si fueran un bulto, yo no sé de qué, un bulto de patatas. Abuelos de 80, de 90 años que los toman, hermanos, los empleados no todos, los toman así como, mejor dicho, como si ellos no consideraran que algún día van a estar en el lugar de ellos, como si ellos no pensaran que fueran a envejecer. A ver, párese, y los agarran así y los tumban a la silla de ruedas. Yo dije, Dios mío bendito, ¿qué es esto? Mire, amados hermanos, mi papá y mi mamá murieron, pero ¿sabe que Dios allí me puso en esa residencia? Y me puso en este tiempo de práctica. Yo no sé si el Señor me va a permitir trabajar en esa residencia o en otra residencia, pero yo lo que estoy haciendo es aquello que les he predicado. Ustedes, yo creo que se acuerdan, alguna vez lo he dicho. Mira, yo nunca había en mi vida, nunca había visto un pañal lleno de diarrea. Pues me ha tocado verlo. Un pañal lleno de diarrea. Dios mío bendito, el primer día que me tocó ver esto, yo casi vomito. Porque el olor es un olor fuerte. Pero lo que yo les dije a ustedes, mire, límpienlo, limpien al abuelo, límpienlo con alegría. Pues me ha tocado limpiarlo con alegría. Y decirle, viejo, vamos para adelante, levántate. Vamos, Manuel, levántate. Levantarlo, que la caca se te caiga al suelo, que tengas el riesgo de pisarla, lo colocas allí. Y yo he bendecido a estos mayores, porque yo digo, yo no tuve la oportunidad de despedirme de mi padre. Mi padre murió en Colombia, yo estaba aquí. Hace 2 años murió mi padre. Pues yo tengo la oportunidad de comunicar a Cristo, de bendecir a estos abuelos, de amarles, de ayudarles, de acompañarles, de mostrarles a Cristo Jesús. Eso lo estoy haciendo yo. Por lo tanto, amados hermanos, yo creo que este también es una oportunidad que tú y yo tenemos. Si tú trabajas con un hombre o con una mujer mayor, que tú puedas darle todo el amor y todo el cariño, y que tú puedas darle salvación a esa persona mayor, porque puede ser tu padre, podría ser tu padre o tu madre. Así que este es un mandamiento para los hijos. Hijos, obedeced. Hijos, honrad a vuestros padres, porque esto es justo. Hay justicia. Número 1. Número 2. No solamente Dios habla a los hijos, Dios también habla a nosotros como padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante su mano, por favor. Bueno, gloria a Dios, porque somos muchos los padres. El Señor sigue diciendo, versículo 4 de Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En lugar de ello, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Para nosotros los padres, amados hermanos, el mandamiento es no provocar, es decir, no encolerizar, no hacer que nuestros hijos se encolericen, no hacer que nuestros hijos se enfurezcan, no hacer que nuestros hijos ardan en ira. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Tenemos 2 opciones. Los hacemos encolerizar o los criamos en disciplina y amonestación del Señor. Mientras yo hacía este sermón, yo decía, yo tenía una convicción dentro de mí. Un padre o una madre que provocan a ira a sus hijos son padres o madres frustrados. Son padres o madres que no han tenido, no han desarrollado, no poseen la capacidad de educar a sus hijos. De ahí que entonces lo que hagan es, en medio de su incapacidad, provocar la ira de sus hijos. Y no tienen la capacidad de hacerlo porque nuevamente no les enseñaron a ser padres. Quisieron salir
del lío de su casa. Muchos de ustedes o muchas de las personas que formaron un hogar se casaron porque dijeron: yo me quiero largar de mi casa, porque no aguanto a mi papá, porque no aguanto a mi mamá. Y se casaron pensando que la vida se iba a mejorar. Y resulta que la vida se les complicó. Porque sabe una cosa, amados hermanos, cuando Dios trata con uno, trata con uno. Y cuando uno sale de aquí pensando escapar, el Señor lo encuentra allá. Así que muchos de los padres que provocan a ira a sus hijos, lo que hacen o lo que están haciendo es derramar, descargar en su hijo toda aquella frustración, toda aquella tristeza, toda aquella incapacidad, y aún es como si se estuvieran vengando por aquello que ellos no pudieron tener ni pudieron hacer. ¿Qué hace que un hijo se enfurezca? Bueno, usted conoce sus hijos. Yo conozco los míos, tengo 2. Pero si hay algo, amados hermanos, que a un hijo le provoca o le produce cólera, son las comparaciones. Cuando tú comparas a tu hijo con el otro, o cuando tú comparas a tu hijo con el vecino, o cuando tú y yo comparamos a nuestros hijos con un primo, es que tu primo sí, pero tú no. Es que tú eres demasiado lento. Mira a tu primo, aprende de él. Mira a tu hermano. ¿Cómo tu hermano sí se levanta temprano? ¿Cómo tu hermano sí tiende la cama? Pero mira tu cama, mira tu cuarto. Es un desorden, es una porquería. Estamos destruyendo, estamos matando a nuestro hijo. Estamos provocando en él una ira profunda, un resentimiento profundo contra nosotros que somos sus padres. Algo más que provoca ira en la vida de los hijos son unos padres que al castigan derramando todo su furor en la vida de sus hijos. Y golpean y tratan mal con sus palabras y jalan del pelo, etcétera, etcétera, y maltratan con la boca y maldicen. Y maldecir no es solamente decir maldito eres, no, maldecir es decir mal, hablar mal, que no te va a ir bien en esta vida, que eres un sinvergüenza, que eres un perezoso, que eres un dormilón. Son palabras que no deben salir de nuestra boca, amados hermanos. Yo recuerdo a mi padre. Mi padre era un hombre que cuando él iba a corregir, lo recuerdo por mi propia experiencia. Creo que lo he dicho aquí. Él me miraba a los ojos, me decía, mi papá, mi hijo, porque mi hijo es muy, muy colombiano, el mi hijo, y muy de Medellín. Mi hijo, usted sabe lo que hizo, ¿verdad? Sí, sí, señor. Usted sabe que lo que hizo no es correcto, hijo. Mire usted, y me empezaba a enumerar las cosas. Y me sacaba la Biblia y me decía, Dios dice en su palabra, hijo mío, que esto no puede ser así. Y me mencionaba textos bíblicos, hermano. Y cogía una varita de guayabo. Y me daba una sola varita de guayabo en las piernas. Bendita varita de guayabo. Y yo con eso tenía. Y sabe una cosa, a mi padre siempre lo respeté. Siempre lo respeté. Siempre lo respeté. Porque él me educaba con razones. Me daba las razones. Y me hablaba de por qué no podía hacerlo. Mi bendita madre me ponía a contar. Cogía una correa y me decía, cuente negro jetón. Uno, cuente que lo escuche. 2, 3. Hasta que llegó el momento en que ya no me aguanté más y le agarré la correa y porque eso provoca ira, hermanos, en los hijos. Mire, necesitamos, en lugar de provocar a ira a nuestros hijos, la Biblia dice criarlos. Y criar a nuestros hijos es guiarlos hacia la madurez. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de ser padres. No sabemos hacerlo, es verdad, pero podemos aprender. No nacimos aprendidos como lo dice mucha gente, es verdad.
Pero aquí está, amados hermanos, el manual de instrucciones que usted y yo podemos a Él venir, a Él recurrir, y el Señor nos enseña cómo hacerlo. Si el Señor dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, y nosotros sabemos que hay cosas que provocan en nuestros hijos ira, pues nosotros estaríamos siendo necios si los tratamos de aquella manera como sabemos que no debemos tratarlos. Usted y yo debemos proyectarlos hacia el futuro, prepararlos hacia el futuro. El libro de Proverbios es fundamental si usted y yo queremos educar a nuestros hijos. Porque el libro de Proverbios se trata de un hombre, un joven que ha llegado a la mayoría de edad y que el padre lo está despidiendo porque él va a formar una nueva familia. Y ya el papá no tiene la posibilidad de estar con él, pero lo que sí seguirá con él son las enseñanzas de su padre. Por eso Proverbios capítulo 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de vida y años de vida y paz te aumentarán. Pues eso es lo que usted y yo debemos hacer, amados hermanos. Los hijos no son una carga, los hijos son una bendición. Usted y yo no podemos seguir repitiendo la misma cantaleta y las mismas ideas pecaminosas y diabólicas de esta sociedad, como si los hijos fueran un problema. Los hijos son regalo de Dios, son bendición de Dios. Y gloria a Dios por nuestros hijos. Si el Señor ha dicho que herencia de Jehová son los hijos, el mundo, ¿por qué tiene que decir que son una carga? Son herencia de Jehová. Son aquellos que te acompañarán. Ahora depende cómo tú te portes. Porque yo veo en esos mayores yo veo muchos ancianos frustrados. Y muchos ancianos llenos de dolor y de amargura y de rabia. Y yo me imagino cómo fue la vida de ellos cuando estaban jóvenes. Mientras que veo otros ancianos tranquilos, equilibrados. Veo otros ancianos que están allí en sus 5 cabales. Y yo digo, este fue un anciano que vivió bien. Amados hermanos, usted y yo no podemos evadir la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Siempre vi a mi padre leyendo la Biblia, siempre lo vi. Siempre, cuando yo fui un jovencito que estaba en casa, mi padre siempre ejerció la autoridad de llamarnos a todos, los 9 hijos. Nos reunía en su habitación matrimonial, mi madre en un lado de la cama y mi padre en el otro lado, y nos enseñó los salmos, y nos enseñó versículos, y nos cantaba versículos, y lo aprendimos con mi padre. Y esa palabra me persigue a mí casi 60 años después, amados hermanos. Casi 60 años después, la palabra de Dios en la boca de mi padre me sigue persiguiendo y la sigo recordando. Y el Señor lo dijo en su palabra: estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y hasta donde Dios te permita comunicar la palabra del Señor. Pero no podemos pretender que nuestros hijos amen a Dios si no nos ven a nosotros amando a Dios. No podemos pretender de que ellos se acerquen a Dios si usted y yo estamos distantes. Y amados hermanos, con esto termino. Que no sea el móvil lo que eduque. Usted sabe que hoy a los niños se les entretiene, ¿verdad? Se les enciende la televisión y que el televisor los eduque. Se les entrega una tablet. Yo he visto niños de un año que ya saben mover eso, ya lo saben con el dedito y ya saben dónde buscar y buscan. Y el papá por allá, el papá no está, la mamá está haciendo sus cosas y el niño está haciendo las suyas. Que no sean los móviles, ni la tablet, ni el televisor lo que eduquen a nuestros hijos. Que usted y yo podamos tener tiempo, en el caso mío, para educar a mis nietos, si mis hijos me lo permiten. Poder entrar en la vida de mis nietos. Pero en el caso tuyo, si tienes hijos pequeños, o tú que te quieres casar y quieres tener hijos, que tú puedas sacar tiempo para leer la Biblia con ellos, para orar con ellos, para hablarles de Dios, para
bendecirlos, para abrazarlos, para decirle: hijo, te amo, hija, te amo, hijo, tú eres bendito, hija, tú eres bendita. Levantar sus manos cuando está en medio de una situación difícil y complicada. Que el hijo tuyo y la hija tuya puedan decir: mi padre y mi madre siempre han estado conmigo. En términos generales y en conclusión, amados hermanos, ¿por qué debemos obedecer y honrar a nuestros padres? ¿Y por qué como padres usted y yo tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos? Porque este es el carácter de Dios. Porque este es el reino de Dios. Porque Dios es el Padre y por eso nos ha constituido a usted y a mí, nos ha constituido padres. Si somos capaces de escuchar a nuestro Padre terrenal, tenemos también la capacidad de oír a nuestro Padre celestial. Si somos capaces de venerar a nuestros padres terrenales, tendremos la capacidad también de adorar a nuestro Padre celestial. Porque Él es el Padre de amor que provee para todos nosotros, que está con nosotros siempre, en todo momento. Y como dice su palabra: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Por lo tanto, amados hermanos, tú y yo somos figura de Dios, porque somos una figura de autoridad que Dios como Padre ha establecido para nuestros hijos. Que podamos hacerlo. Y yo creo que como tarea, que como deber, que tú puedas llamar a tu papá, a tu mamá esta semana. Hoy mismo, llámale. Hoy mismo ojalá le invites a comer. Hoy mismo, ojalá le visites. Que hoy mismo a ese hombre mayor, a esa mujer mayor, tú puedas decirle: papá, te amo. Y tú puedas decirle: mamá, te amo. Papá, gracias. Mamá, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Porque tú a través de ella, Señor, nos llamas. Y nos llamas, Señor, a ejercer la espiritualidad. A manifestar que tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros. A reflejar la imagen de Cristo en nosotros. A través de nuestra relación interpersonal con papá, con mamá, con nuestros hijos. Amado Dios, en tu nombre, nosotros reprendemos en el nombre de Jesús toda doctrina perversa, toda idea perversa de que el matrimonio es un problema, es una carga, es un estorbo, y de que los hijos son una carga y son una molestia. Reprendemos en el nombre de Jesús esa mentalidad y esas ideas que no provienen de ti. Y en el nombre de Jesús, nosotros, Señor, te rogamos, Padre Santo, que nos habilites, que nos reactives para hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que tengamos matrimonios y que también podamos procrear, porque tú nos has dado la capacidad de concebir y de engendrar. A ti sea la gloria y el honor por la sabiduría y por la capacidad que nos das para ser hijos que obedecen y que honran a sus padres, y para ser padres que educan a sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.